SUDEC. Último martes de este mes de septiembre. Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Medio SUDEC. El día de hoy tenemos interesantes invitados en estudio y además temáticas que vamos a compartir con ustedes en la siguiente gráfica. Hoy vamos a hablar en este programa donde confluyen los medios de comunicación de la Universidad de Concepción sobre este perímetro de exclusión. Va a haber cambios en el transporte público y te los vamos a comentar. Además, estamos pendientes a lo que está ocurriendo con el volcán Villarrica, pero también mirando los volcanes que tenemos en la región de Ñuble, una amenaza que tenemos socionatural en Chile, los volcanes. Puente Bicentenario por fin va a ser terminado. ¿Cuándo comienzan las obras? Vamos a detallarlo el día de hoy. Como les decía, vamos a tener invitados en estudio y ya está con nosotros el editor general de Diario Concepción, Jorge Enríquez. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Galo, y buenas noches a todos quienes nos están viendo a esta hora por las pantallas de TVU. Y agradezco nuevamente la oportunidad de estar conversando acerca de una semana bastante noticiosa en el Gran Concepción, Galo. Sí, no tuvimos programa la semana pasada por las fiestas patrias, ¿cierto? 19 de septiembre, ha sido un mes de septiembre con muchas informaciones y lo que vamos a detallar tiene que ver con el impacto también en la calidad de vida de las personas, el transporte público, algo a lo cual nos hemos referido mucho en este programa, un transporte público que debe estar a la altura de la ciudad, que es Concepción, una de las ciudades más grandes e importantes del país, y había una temática muy relevante que tiene que ver con la licitación del transporte público. Coméntanos detalles de este perímetro de exclusión, porque muchas personas tampoco entienden qué es lo que significa. Mira, básicamente hablamos de una licitación del transporte público en el Gran Concepción, que dentro de los hitos que aparecen solamente este último año, el 26 de abril, Contraloría tomó razón de esta licitación y obviamente con lo cual se determina o se le da luz verde, ¿cachai?, a una licitación del transporte que esperó por varios años, aproximadamente 10 años se esperó por esta ansiada licitación, en el entendido de que con este acto administrativo se mejora el transporte público en varios sentidos. Uno, la regularidad y frecuencia de los mismos. Hay mucha, y recordemos, hay mucha queja de usuarios del transporte público, sobre todo después de pandemia, donde, lo hemos hablado muchas veces sentados acá, Galo, se ha planteado esto de que después de cierto horario no andan, no circulan taxibuses. Sin ir más lejos, disculpa, se formó una agrupación de estudiantes vespertinos, trabajadores y trabajadoras que de frentón no tienen micro después de las 20 horas. Después de las 20 horas. Eso, por una parte, instalación de GPS, aun cuando en estos momentos sí está establecido el GPS ya como una herramienta, no está asociado a sanciones, por ejemplo, en el caso de que no se cumpla con las frecuencias. Claro, sí, efectivamente hay sanciones que están estipuladas, pero por mucho tiempo se habló que había un problema de fiscalización del mismo. Eso debería mejorarse, el tema de la fiscalización también en el cumplimiento de las frecuencias. Incluso, por ejemplo, se habla de que si no hay cumplimiento por parte de los operadores, en algunos casos, incluso podría tomarse la decisión de sacar de circulación algunos microbuses, en el caso de que, claro, haya incumplimiento, como te decía, de la frecuencia o también quejas de los usuarios por otros aspectos. Cambios significativos no ha habido en el transporte en los últimos años, como tú señalabas. Quizás lo más significativo fue este cambio, que también fue un cambio cultural, un cambio importante, el de los colores. ¿Te acuerdas? La micro roja, las Bahías, la micro azul, las que iban a Chihuayante, la amarilla, la Mega Expreso. Muchos adultos mayores también, recuerdo cuando se produjo ese cambio, señalaban la dificultad de hoy poder identificarlo. Costó eso también, el transporte de un solo color, pero con un recorrido, ¿cierto?, que se llevaba a una letra, a un número, instalación incluso en los paraderos. Fue como un cambio que costó para la ciudadanía en general, especialmente para las personas mayores, pero hablando de calidad, de seguridad, de frecuencia, eso en la práctica no tuvo un cambio sustancial. No, y debería tenerlo ahora. O sea, se entiende que transcurrieron 10 años, justamente la última licitación es la que tú señalas, donde se uniformó el color del transporte público en la Gran Concepción. Debería ahora aparejar
también obviamente con una mejora en la tecnología, mejora también en el control que se puede tener justamente de la circulación de los microbuses, debería generarse todo un cambio asociado también a ello. Es la promesa que está encima de la mesa. ¿Sí? Esto no es algo que surja desde el mundo no sé, de medios de comunicación locales o de la ciudadanía. También es una promesa que está instalada por parte del Ministerio de Transportes en el sentido de que, claro, ¿es necesario este perímetro? Sí, es necesario. Han pasado 10 años, claro, es mucho tiempo. El ministro de Transporte... Concepción creció en 10 años, sí, creció muchísimo. Entonces, sobre todo en altura. Y se necesita mejorar el transporte público, de eso no hay duda. Te iba a señalar, disculpa, que el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, ha sido una autoridad que ha dado un poco el ejemplo de utilizar el transporte público para el desplazamiento diario. Yo creo que mientras más autoridades se sumen a eso, mejor habla del transporte público. Lo hemos señalado en otras ocasiones, no por andar todos los ciudadanos y ciudadanas en vehículos particulares vamos a hacer una mejor sociedad. O sea, la sociedad es un reflejo también de lo que tiene el transporte público. Ahora también, bueno, no quiero caer de nuevo en el sentido de esta crítica fácil que se plantea, pero, por ejemplo, ayer vimos en la inauguración de la línea 3 del Metro Santiago. El presidente se fue en metro. El presidente se fue en metro justamente a Quilicura junto con el ministro de Transporte. Una inversión altísima en recursos. Nosotros siempre lo hemos planteado desde acá, o sea, también volvemos lo mismo. Claro, nosotros esperamos mucho tiempo mejoras y son mejoras comparativamente en cantidad de recursos que uno puede ver que no es. O sea, el abismo es gigante entre Santiago y Concepción y lo sigue habiendo, digamos. O sea, estamos hablando de 7 veces mayor cantidad de población, está esta, no sé si mal llamada, pero argumento que se utiliza constantemente de la rentabilidad social, de cuánto efectivamente es lo que cuesta, pero cuánta rentabilidad tiene también. O sea, hay que medirlo no solamente por la cantidad de dinero, sino por el impacto, la transformación de vidas, el ahorro de tiempo, la calidad de tiempo con tu familia, un montón de aspectos que me imagino se ponen sobre la mesa, pero evidentemente las decisiones en Chile se toman para 7, 8 millones de personas en su mayoría y el resto de las regiones vamos viendo las prioridades también. ¿Tendremos al presidente haciendo inauguración de la licitación en el transporte público de Concepción? Ojalá, ojalá. ¿Eso cuándo va a ocurrir? Ahora la segunda semana de octubre, ¿cierto? Mediados de octubre se plantea 15 de octubre entra en vigencia. Claro, también sería bueno que aclararan o pudiéramos tener algún tipo de información respecto a qué implica más allá de los buses o los microbuses, o mejora los microbuses, si va a mejorar la infraestructura vial en Concepción, paraderos, demarcaciones, si esto va a traer aparejado una mejora de ese tipo. Bueno, estamos en Diario Concepción, en una nota que estamos planificando de hoy para mañana. Vamos a averiguar en relación a esa infraestructura vial que evidentemente debería también contener esta nueva licitación y si es que está presente, digamos. Una nota muy interesante también de Diario Concepción daba cuenta de que de 55 proyectos ingresados de edificios de más de 15 pisos, solamente uno se está construyendo actualmente. O sea que en las próximas semanas, 54 edificios de más de 15 pisos, antes de esta nueva normativa, deberían empezar a construirse. Va a aumentar muchísimo la densidad poblacional. Eso conlleva evidentemente mejoras al transporte público, a la conectividad. Entonces hay muchos desafíos en torno a esta ciudad que está pronta a cumplir un nuevo aniversario, el 5 de octubre, y donde nosotros en TVU también vamos a preparar algo pensando en el futuro. ¿Cómo se proyecta Concepción de aquí al 2050? Ya va a ser una zona completamente saturada, vamos a tener soluciones relacionadas con estas temáticas. Interesante también abordar eso en los próximos días. ¿Te parece si comentamos un poquito sobre el volcán? Porque en Chile ya amenazas socionaturales, como dicen los especialistas, no amenazas o desastres naturales, la naturaleza no tiene esa capacidad de discernir, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos. Tenemos un montón de cosas que pueden ocurrir, desde los terremotos, los tsunamis, los tornados últimamente, las trombas marinas, ¿cierto? Pero también estamos muy atentos a los volcanes y estos últimos días el volcán Villarrica ha tenido mucha actividad, uno de los volcanes o el volcán más activo de nuestro país, y también eso nos da pie para mirar lo que pasa en el Nevado de Chillán. Tenemos también volcanes en la región de Ñuble, Jorge.
Así es, y como tú lo señalabas, Galo, evidentemente preocupa la situación. Desde este domingo está decretada la alerta naranja en la zona. Eso implica que en un radio de 8 kilómetros tiene que haber evacuación de las personas que están, ya sea de paso o viviendo en el lugar. Llama la atención que pese a esa alerta, según información desde Carabineros de la zona, digamos, están haciendo este llamado a que las personas evacúen. Lo que se contrapone, disculpa, con el alcalde de Pucón, por ejemplo, que insiste en que la gente vaya a su comuna. Claro, es llamativo porque, claro, ellos también me imagino que están preocupados por la cercanía también de un periodo estival, donde evidentemente es una zona turística que recibe mucho recursos. La mejor época del año para vinculado ellos. al turismo, claro. Entonces, ¿es preocupante la situación? Sí, es súper preocupante desde esa perspectiva, pero no hay que dejar de lado que sí, o sea, si hay un llamado a evacuar en un perímetro de 8 kilómetros de cercanía al volcán, debería haber conciencia y debería asumirse los costos digamos. Yo no veo si se genera esta erupción, porque hasta ahora tenemos solamente esta fumarola presente, estos pulsos, pero si se genera un desastre mayor, pensemos qué puede pasar si hay gente presente. O sea, geólogos han señalado que vamos rumbo a una erupción, que es algo inminente. ¿No? Con la naturaleza no se puede determinar, se ha tratado de avanzar en tecnología, en instrumentos, pero evidentemente no se puede tener la ciencia cierta de que va a ocurrir. Ahora, evidentemente, el tema de los números, el tema de lo que cueste el turismo, de perder cierta cantidad de visitantes, no se va a equiparar nunca con las vidas humanas. Yo creo que en eso tiene que haber un consenso, como tú señalas, entre todas las autoridades. Yo creo, no sé qué opinas tú, pero que en Chile igual hemos aprendido a vivir con estas amenazas socionaturales y que somos más obedientes que desobedientes. Entonces, yo creo que si se le pide a la población que evacúe, se va a evacuar de forma rápida, de la mejor manera, de forma segura. Aún así, falta educación referente a este tema. Así como esto, también estuvimos hablando de lo mismo cuando pasó lo de las inundaciones. Recordemos que pese a la alerta SAE, en la zona habían personas que se negaron o se negaban a dejar sus casas. O cuando hay marejadas, gente va también a tomar fotos, ¿cierto? Pero la primera, o sea, bueno, esto de la negativa de evacuar fue en la primera inundación, en la segunda ya hubo más conciencia. ¿Te acuerdas que en Chillán pasó lo mismo? Pasó lo mismo. Con el tema de los animales, la zona precordillerana, o sea, evidentemente cuesta, así como con los tsunamis, cuando se pensó en erradicar todo el borde costero, o sea, ¿cómo va a sacar a la gente que vive de la pesca y que ha estado toda su vida en las caletas? Hay que hacer otras acciones, ¿cierto? Parques de mitigación, muros de contención, más educación en torno a cómo evacuar a zonas altas, pero llegar y tomar una determinación así también tiene que ver con la cultura y con la vida de muchas personas. Claro, pero también están los recuerdos, como ejemplo lo que se vivió en Chaitén en alguna época, ¿te acuerdas? Hace varios años atrás, con la erupción del Antuco, ¿fue el volcán Antuco en esa época? ¿El volcán Chaitén? Sí, el Chaitén. Claro. Ahí tenemos un registro cercano de el desastre que ocurrió en esa época con la erupción de ese volcán. Yo creo que elecciones quedan, como tú dices, sí la ciudadanía ha aprendido a reaccionar frente a este tipo de desastre y nos seguimos caracterizando por tener incendios, inundaciones, terremotos, maremotos. Hay que aprender a convivir con aquello. O sea, vamos a tener en el verano incendios forestales. Eso es así, no lo podemos cambiar. Pero sí podemos estar mejor preparados. Y ahí yo creo que es tarea de todos y todas, incluidos los medios de comunicación. Avanza el tiempo, Jorge. Queremos presentar a nuestro primer invitado. Hoy tenemos un programa especial con 2 invitados. Mira, aparece la gráfica aquí. Va a acompañarnos el Ceremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo. Queremos conversar sobre varios temas, pero especialmente sobre el puente bicentenario, porque se van a completar en total ya cuando ojalá esté listo 15 años para esta mega estructura, un puente importante que también tiene que ver con la conectividad y con mejorar la calidad de vida de las personas. Ya está en la mesa el Ceremi. ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenido. Buenas noches primero, agradecido la invitación. Estos son temas que interesan mucho a la ciudadanía de Gran Concepción, interesan a la región. Los temas de obra pública hoy día están muy en boga desde el punto de vista de lo que significa nuestros déficits, nuestras brechas, pero también por un tema de necesidad de pensar en futuro. Y eso es lo que estamos hoy día trabajando.
Lo primero, Seremi, como decía Carlos, está hablando del puente Bicentenario. Explíquenos en qué situación se encuentra hoy día el puente y cuánto falta para que cierre y termine su construcción. Mira, puede parecer no tan común entenderlo desde el punto de vista práctico, pero vamos a tratar de traducir una cosa. El puente Bicentenario como tal está terminado. Y en realidad son dos puentes, ni siquiera uno. Aquellas personas que transitan por este sector ven que son dos puentes en la práctica. De hecho, fueron fruto de dos contratos que realizó el Ministerio de Obras Públicas ya hace algunos años. Hoy día eso está terminado y lo que nosotros vamos a desarrollar ahora tiene que ver con poder generar una mejora desde el punto de vista de su uso. Y eso significa conectar a la avenida Chacabuco con este complejo de puentes Bicentenario, que era como de alguna forma lo que estaba faltando para mejorar y aumentar de alguna forma los flujos que hoy día desde San Pedro y hacia Concepción utilizan fundamentalmente el Yacolén y el Juan Pablo II, que sabemos que ya están bastante colapsados desde el punto de vista de su uso cotidiano, sobre todo en el caso del Yacolén, que atraviesa directamente hacia Concepción y San Pedro desde Avenida Carrera, y necesitamos una alternativa desde el punto de vista de tránsito. Esto va a cambiar claramente los flujos como hoy día está pensando. Hay mucha gente que hoy día, si tiene la opción de poder acercarse hacia Concepción por el lado de Avenida Chacabuco, va a tomar el puente Bicentenario. Hoy día, uno de los puentes que tenemos subutilizado es precisamente el Bicentenario. Pero le quiero preguntar a la autoridad y también al ciudadano, cuando mira esa fotografía y vemos un puente que está bien, son dos puentes, está funcionando el puente, pero lo que sigue, la parte inferior, ¿cierto? Y lo que tiene que conectar con la ciudad, cuando lo ve así y cuando ha pasado tanto tiempo, ¿qué siente usted, insisto, como autoridad y como ciudadano también? Porque esto se ha transformado en un ejemplo de cómo ojalá no hacer las cosas en Chile, esperar tantos años para terminar una obra. Y discúlpeme, pero o sea, claramente no es un puente terminado, usted plantea, Seremi, que está terminado. O a lo mejor la estructura de viaducto sí, pero la conexión digamos, no. Está inconcluso. Lo que pasa es que desde el punto de vista como conexión entre Concepción y San Pedro está terminado desde el punto de vista de lo que significa la posibilidad de conectividad, pero el flujo principal que está pensado desde el punto de vista de conectarse con la avenida Chacabuco y por tanto hoy día no abordar cómo se acerca a Concepción, que es tomando calle Esmeralda y por tanto hacia Víctor Lama, pensando en potenciar además el uso de la avenida Chacabuco, es lo que hoy día está inconcluso desde el punto de vista como conexión. Ahora, esto es un tema que si uno quisiera explicárselo desde el punto de vista de sus orígenes, yo creo que hay un tema ahí que hay mucho aprendizaje ya realizado, pero tiene que ver con que muchas veces la planificación de las grandes obras públicas, hace ya muchos años atrás, porque no estamos hablando de una cosa reciente, no tenía una adecuada, diríamos, consideración del punto de vista de lo que significa el intervenir hábitats que están de alguna forma potenciados por la propia ciudadanía, desarrollados por la propia ciudadanía, como es por ejemplo el complejo Aurora de Chile, ese sector habitacional, y por tanto estaban resueltos todos los temas de ingeniería, pero no estaban resueltos los temas sociales involucrados con la intervención de esta zona, no estaban resueltos los problemas habitacionales que iba a ocasionar esta modificación de su sistema de vida, esa gente que estaba en Aurora de Chile. O sea, se hizo la chilena, se puso la carreta ante los bueyes. Lo que pasa es que, mira, yo creo que en esto también, a propósito de eso, también nosotros tenemos un aprendizaje y el trabajo interrelacionado entre distintos ministerios, porque el Ministerio de Obras Públicas no tiene, desde el punto de vista como parte de su componente orgánico, todo lo que puede ser el área social que tiene el Ministerio de Vivienda. O sea, nosotros, la mayor parte de nuestros funcionarios, ¿qué es lo que son? Ingenieros, constructores. Eso es la matriz, digamos, con la cual nosotros desarrollamos nuestras acciones. En cambio, el Ministerio de Vivienda tiene, claro, todo un desarrollo desde el punto de vista profesional de las ciencias sociales, el área social, que trabajan con la comunidad desde el punto de vista de lo que significa encontrar soluciones a temas habitacionales. Entonces, cuando nosotros intervenimos en general, lo hacemos en zonas en las cuales no hay un hábitat urbano. La mayor parte de nuestra labor, incluso por tuición, es fuera de las ciudades. Es distinto intervenir en las ciudades. Y yo creo que en eso el Ministerio de Obras Públicas realizó el aprendizaje en su momento, un aprendizaje duro, crudo, que significó que tengamos esta obra como una especie de emblema de la demora, lo que significa en un tema que era muy necesario y urgente, y que tengamos 12, 13 años que no se ha podido de alguna forma concluir en todas las obras potenciadas. Pero para rematar la pregunta, ¿qué siente usted? ¿Siente un peso, una obligación? ¿Siente vergüenza? ¿Qué es lo que siente cuando ve el puente inconcluso? Yo lo que siento es una gran responsabilidad, siempre lo he dicho. Incluso es más, cuando quebró Claro Vicuña el año pasado. Muchas obras se paralizaron en Chile también. Muchas obras se paralizaron en Chile, pero a nosotros era muy emblemático el tema del Bicentenario, desde el punto de vista de lo que significa esta conexión, y por tanto yo le dije, mira, más allá de las explicaciones de todos los problemas que hayan podido haber en gobiernos anteriores, es nuestra responsabilidad sacar esto adelante. Y nosotros no vamos a eludir aquello, y por tanto vamos a hacer todo lo que tengamos que realizar desde el punto de vista de acciones para que esto pueda resolverse a la brevedad, porque es nuestra responsabilidad. ¿El puente se va a terminar en este gobierno? Esa es la misión que tenemos, en eso estamos trabajando, hemos ganado cada día una batalla más.
Hay muchas fuerzas también que trabajan en función de una observación crítica del desarrollo de la obra pública, sobre todo cuando hay intervención en la ciudad, y por tanto también hay una observación crítica de organizaciones sociales, de organizaciones medioambientales que hemos tenido permanentemente, sobre todo en nuestra obra, especialmente en el área de los puentes. Lo ha vivido el puente industrial, lo ha vivido el puente ferroviario y también lo ha vivido el puente bicentenario. De hecho, hemos tenido distintas reclamaciones que se han discutido en el Tribunal Ambiental de Valdivia, algunas de ellas incluso en relación a lo que es actualmente precisamente en los dos puentes que están construidos, desde el punto de vista de la necesidad de poder someter todo lo que fue los trabajos relacionados al tema de manejo de áridos a un estudio de impacto ambiental. Eso es un tema que vamos a tener que desarrollar ahora, pero en este caso, insisto, ganamos otra batalla más que ha significado de alguna forma despejar lo que significaba la toma de razón por parte de Contraloría, del trato directo que se negoció de tal forma de poder tener una empresa que retome la obra. Eso ya está finiquitado por Contraloría. Una empresa española, ¿cierto? Es una empresa obviamente radicada en Chile hace mucho tiempo, que OHL, esa es la empresa que quedó adjudicada después de este trato directo, que se invitó a las dos empresas que también habían participado en el proceso que estuvo Claro Vicuña. Terminó ganando OHL desde el punto de vista de sus propuestas. Tenemos ya la toma de razón por parte de Contraloría. Estamos en el proceso de conversaciones con la empresa para poder, ojalá que esto se retome dentro del máximo plazo posible de 30 días a más tardar, y por tanto estamos esperando que durante la segunda quincena de octubre ya podamos tener una empresa instalada trabajando en el sector. Puente Caucao. Lo coloco encima de la mesa porque también es otro puente en Chile que es bastante llamativo y accidentado en su construcción, Seremi. También está todavía en veremos, digamos. Está en uso, pero hay varias limitantes que todavía implica que incluso judiciales había temas, bueno, sí, o sea, pendientes, digamos. Sí. No vamos a tener lo mismo acá, ¿cierto? O sea, va a llegar el 2025 y el puente va a estar conectado con Chacabuco y ya no vamos a tener más problemas. Lo que pasa en esto, yo insisto, primero nosotros no eludimos nuestra responsabilidad. Tenemos una misión que cumplir y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que esto concluya en este periodo de gobierno. Son 24 meses lo que tiene proyectado desde el punto de vista de plazo de ejecución este proyecto, y por tanto deberíamos estarlo terminando a final del 2025 desde el punto de vista ya poder efectivamente tener ya esta obra concluida. Hay muchas acciones o muchos factores que nosotros no controlamos todas las circunstancias que pueden acontecer en cualquier tipo de obra pública, nosotros ya lo hemos visto. ¿Podría quebrar esta empresa también? O sea, ¿Qué podría pasar? Son un montón de factores que nosotros, mira, lo impensable muchas veces pasa. Yo en esto incluso he bromeado con la gente de Ingeniería, Obras Públicas, con el departamento también de nuestra Dirección Regional de Vialidad. Esto es un tema además de un contrato administrado a nivel nacional, depende de la Dirección Nacional de Vialidad. Yo le he dicho que efectivamente aquí hay un tema de karma en todo lo que ha significado los avances respectivos, pero tenemos una responsabilidad, nosotros no la eludimos, nuestro compromiso es tratar de finiquitar esta obra ahora, en este periodo de gobierno, no dejarlo como herencia para un próximo gobierno. Nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte, pero aquí también hay ataques permanentes con respecto a lo que significa la conclusión de esta obra por impactos que haya podido tener en su desarrollo histórico que todos conocemos acá en el Gran Concepción. Y por tanto todavía hay temas pendientes. De hecho, hay todavía una resolución en el Tribunal Ambiental de Valdivia que está en este minuto. Nosotros estamos esperando su notificación. Esperamos que nos vaya bien desde el punto de vista de la entrega que hemos nosotros argumentado y esperamos que podamos cerrar este capítulo. Yo siento, a propósito de ustedes decían, ¿qué es lo que yo siento? Una gran responsabilidad. Espero poder cerrar este periodo de gobierno con el término de lo que significa el puente bicentenario, con haber ya inaugurado el puente industrial, que también esperamos que sea, ojalá, el segundo semestre del próximo año, y dejar las bases iniciadas desde el punto de vista de lo que va a ser el futuro puente Amdel, y eventualmente lo que pueda significar el futuro todavía no tiene un nombre claro. Podría ser el puente Copiulemo, no sé por qué viene de Copiulemo para llegar a Coronel, pero eso es parte de las misiones que tenemos y el trabajo que estamos desarrollando. Por ahí teníamos la maqueta también del proyecto, ¿cierto? Antes de que comenzara toda esta idea de tener un nuevo puente. Yo no sé si las expectativas a lo mejor eran muy altas. Se habla de un costo para terminarlo finalmente de 30.000 millones. Yo no sé si eso es mucho más de lo que estaba presupuestado en un principio para ese tramo. Mira, ahí tenemos parte de la maqueta donde también había una especie de anfiteatro en la parte de San Pedro. Todo esto va a estar. Todo eso va a estar. Todo eso es parte del proyecto definitivo. Esto es parte de la última etapa ahora que se van a desarrollar. Eso es San Pedro, el anfiteatro que va en San Pedro, porque además en esta obra ya con ciertas perspectivas más un poco del aprendizaje que
hemos hecho, no es solo el tema del cemento, no solamente el tema del puente, sino que es un espacio público que se genera con cualquier gran obra pública y por tanto está pensada también como espacio público en San Pedro y también está pensada como espacio público en Concepción. De hecho hay un trabajo junto con la Municipalidad de Concepción, por ejemplo acá, junto con la Cámara Chilena de la Construcción, donde van a haber plazas de juego, jardines verticales. Es una obra además inteligente este puente, una de las primeras experiencias que hay a nivel nacional, porque va a tener sensores que van a estar permanentemente monitoreando el puente para ver cualquier efecto que pueda haber, por ejemplo, por movimiento de la naturaleza, circunstancias que ustedes estaban también conversando hace poco, que son cosas que también son desafíos que la tenemos. ciclovía muy buena, ¿eh? Le falta un poco de iluminación quizá en el lado de San Pedro, pero muy buena la ciclovía. Todas esas cosas son las perspectivas que tenemos. Hoy día la obra pública tiene que ser multifuncional, por tanto, no solamente pensada para los vehículos, para los peatones, para los ciclistas, generar espacios públicos, ahí se está viendo parte de los espacios públicos en Concepción. También tiene que tener un sello de alguna forma verde, por así decirlo, porque obviamente requiere espacios públicos que tengan también esas características y además ser inteligente, que como insisto, este puente tiene todas esas características que nosotros por lo menos entendemos que debería ser el futuro de la obra pública, en lo que nosotros queremos ver como visión de región. Algo que quizás no le compete directamente a la cartera, pero Chacabuco ya está colapsado. Ahora no es por poner otra piedra en el zapato, pero vamos a conectar un puente, ¿cierto?, que quizás se va a sobrecargar mucho más de flujo vehicular con una calle que ya está colapsada. Tenemos un tremendo desafío ahí pensando en cómo ha ido creciendo la ciudad, en los proyectos inmobiliarios también que están en desarrollo. Yo creo que en esto, mira, todos tenemos que asumir responsabilidades, porque aquí hay responsabilidades desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de la planificación, de cómo se hace el desarrollo. Yo siempre lo digo, el Ministerio de Obras Públicas llega casi en la última etapa. ¿Quién llega primero? Llegan las municipalidades a través de sus planes reguladores comunales. Llega el gobierno regional a través de lo que es el plan regulador metropolitano. Llega Sectra a través de todo lo que significa esta instancia que depende del Ministerio de Transporte, que planifica la conectividad desde el punto de vista de los planes maestros. Llega el usuario, que opta por el vehículo particular versus el transporte público, por todas las razones que uno pueda tener hoy día y no es que quiera cargar ahí una responsabilidad que no corresponda, pero todos hacemos opciones. Y obviamente la infraestructura no puede responder como que sea la única solución a todas las problemáticas. Aquí todos tenemos una cuota que asumir, los planificadores tienen que asumir su cuota desde el punto de vista de lo que significa el desarrollo, tanto local como regional, y por tanto ver cómo están pensando ese desarrollo responsablemente desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario, de los centros de servicio, no pensar que los centros de servicio solamente están en Concepción en el centro, sino que también están en otros lugares para que los flujos sean distintos. Hay una cuota de responsabilidad que asumir también desde el punto de vista del transporte, y lo que es el transporte público, necesitamos fortalecerlo. No sacamos nada con generar infraestructura si no tenemos un transporte público de calidad, eso también es parte de los desafíos del Estado. Y también las personas, desde el punto de vista de utilizar otros modos alternativos también. Este viernes recuerdo que está el tema del día sin vehículos, sin automóvil, y por tanto también pensar en eso. Tenemos que abrirnos todo a que tenemos una cuota que aportar en cualquier solución definitiva, porque si no lo que vamos a tener es una contingencia permanente desde el punto de vista de lo que son los tacos, lo que es la congestión vial. La infraestructura no es la respuesta para todo eso. Vamos a construir más puentes y vamos a terminar haciendo restricción en los puentes. Eso lo voy a agregar. Bueno, usted me habla como gobierno, como Ministerio de Obras Públicas, de un fuerte trabajo, digamos, vinculado a puentes. ¿Qué más, aparte de los puentes? Porque, bueno, el Bicentenario es una iniciativa que viene de antes. También el puente industrial viene de antes. El ferroviario también es de antes, pese a que no es de ustedes, entiendo. ¿Cuál va a ser la obra que ustedes proyectan, más allá de puentes, que va a marcar, por ejemplo, esta gestión de gobierno? Como siempre tenemos una gran obra que uno puede pensar, o delegado, digamos, delegado del gobierno que va a dejar instalada aquí al 2026. A ver, lo primero es que yo creo que nosotros constatamos al inicio de este gobierno la necesidad de tomar decisiones en materia de lo que era inversión en materia de infraestructura acá en la región. Había muchos proyectos que estaban con distintas problemáticas sin avanzar, habían algunos proyectos que estaban en carpeta pero que no tenían un camino claro, como el tema de la ruta Piedemonte, por ejemplo, en el caso de San Pedro, o el tema de las conexiones de Costanera Mar, que también es una ruta importante desde el punto de vista de comunicación acá en el Gran Concepción, que estaba sin su inicio, sin sus términos, desde el punto de vista de lo que significa su ejecución de obra, o lo que significa avanzar rápidamente en materia de los corredores de transporte público, que había toda una carta de navegación que había sido planificada hace ya varios años, pero que estábamos avanzando por cada periodo de gobierno casi con un corredor de transporte público. Lo que nosotros vamos a provocar en este periodo de gobierno, primero, que esa toma de decisiones ha significado destrabar muchas iniciativas. Un segundo lugar, va a significar que vamos a tener un proceso de licitaciones de muchas obras. De hecho, en este segundo semestre, principio del próximo, nosotros vamos a tener, por un lado, la licitación de la ruta Piedemonte,
la licitación de corredores de transporte público desde el punto de vista del Ministerio de Obras Públicas, que va a significar intervenir Ruta 150, Concepción Penco, autopista entre Trompeta O'Higgins y sector del Trébol, y la propia Ruta 160. Vamos a tener, ojalá, la consolidación de lo que es la Ruta Costanera Mar, por lo menos en su inicio de obra. Vamos a tener la ampliación de Ruta 160. Nosotros estamos trabajando hoy día en el tema de las terceras pistas, avanzando hacia Coronel. Todos esos son temas que hoy día se están definiendo y que se están en proceso ya de aporta de sus licitaciones o aporta de empezar los estudios necesarios para poder su desarrollo. Tenemos además toda una mirada de lo que es la costanera norte y sur del río Biobío. Por un lado tenemos el proyecto de ingeniería que estamos desarrollando hoy día, que vamos a tener terminado ojalá al final de este periodo de gobierno, de lo que es Costanera Sur, que va a unir todos los puentes al sur del río Biobío. No las obras, sí los estudios, son necesarios previo a la ejecución de obras. Y en Costanera Norte estamos avanzando con lo que es la Costanera Concepción Chiguayante. Vamos a tener construida esa costanera hasta Chiguayante y vamos a tener en pleno desarrollo al final de este periodo de gobierno el estudio que va a significar la continuidad de esa costanera por todo el borde de Chiguayante. Ahora, no es solo el Gran Concepción el Ministerio de Obras Públicas. Yo en esto quiero, a propósito, yo sé que este es un problema que se ve fundamentalmente tal vez por acá, pero nuestras intervenciones hoy día están avanzando con la ruta Nahuelbuta, en el caso de Biobío, uniendo Los Ángeles con Angol, como una ruta concesionada nueva, una inversión de más de 200 millones de dólares ahí en esa zona. Nosotros estamos avanzando también en todo lo que pueda significar mejoras de vialidad en el caso de la provincia de Arauco, generando nuevas alternativas. Queremos avanzar hacia por lo menos lo que son los inicios de una consolidación de la ruta Nacimiento-Coranilahue, que también es un tema importante desde el punto de vista como conexión de desarrollo intrarregional. Y quizás obras que están esperando por mucho más tiempo que las de acá, el Gran Concepción. Este periodo va a ser un punto de inflexión, porque muchas veces hoy día escuchamos de que hay 15 años de atraso en materia de infraestructura, que no se ha avanzado mucho post lo que fue el terremoto tsunami en el 2010. Bueno, este periodo de gobierno va a ser recordado como el punto de inflexión entre eso que ha pasado desde el punto de vista de un vacío, de grandes inversiones en materia de obra pública en la región, a pasar a dar inicio a un proceso de enorme inversión en materia de obra pública acá en la región del Biobío. Lo último, Seremi, respecto al proyecto de completar el corredor de transporte público de Paiscaví hacia Talcahuano por la autopista, o mal llamada autopista, ya un camino rural, eso. ¿Qué pasa con aquello y con el puente Perales, para ir cerrando? A ver, no son todas temáticas mías, pero desde el punto de vista como ministerio nosotros obviamente tenemos que correlacionarnos con otros ministerios para poder responder también esas preguntas que se hace la ciudadanía y la ciudadanía no hace mucha distinción entre que hasta aquí está la tuición de vivienda o hasta aquí está la tuición de obras públicas. Nosotros hoy día tenemos un trabajo coordinado con el Ministerio de Vivienda y Servio que va a permitir, por un lado, avanzar y terminar lo que es el corredor de transporte público en Talcahuano hacia Hualpén. Nosotros vamos a abordar... El eje Colón. El eje Colón. Nosotros vamos a abordar el tramo que es entre sector del Trébol y Trompeta O'Higgins. De ahí hacia allá es intervención de vivienda. El puente Perales también es de vivienda Servio. Entiendo que ellos ya están en el proceso de planificación para poder hacer la licitación de ese proyecto. Nosotros queremos, insisto, apoyar. No solamente es necesario aquí generar desde el punto de vista un liderazgo que significa que nosotros hacemos todo, porque esa no es nuestra labor. Nosotros tenemos que cooperar. Tenemos que cooperar con aquellas autoridades locales y regionales que hoy día ven la necesidad de desarrollar la región, y lo que es nuestra tarea es poder generar los instrumentos, los medios, la inversión necesaria. El Ministerio de Obras Públicas es el principal ministerio inversor en materia de obra acá en la región del Biobío y seguramente también a nivel país. O sea, estamos hablando que desde el punto de vista presupuestario nosotros representamos seguramente 2, y tanto veces lo que es el presupuesto del gobierno regional, y por tanto la responsabilidad que tenemos es enorme. Pero esa responsabilidad no es un trabajo en solitario, tiene que hacerse un trabajo colectivo, y eso yo creo que ha sido uno de los grandes déficits que ha tenido tal vez la institucionalidad pública a lo largo de los años, que es la necesidad de poder relacionarse, trabajar en forma interinstitucional, poner objetivos comunes en la mesa y ver cómo todos cooperamos a tratar de encontrar las soluciones, y la gente lo que quiere es soluciones. Muy bien, Hugo Cautivo, Seremi de Obras Públicas, le queremos agradecer su tiempo y la disposición siempre con los medios de la Universidad de Concepción. No, muchas gracias a usted, a mí un placer volver a esta casa tan amiga y además mi casa de estudio. Muy bien, pues muchas gracias. Alumni UDEC, el Seremi, así como Jorge, ¿cierto? Y como ustedes que siempre están en sintonía de los distintos medios de la Universidad de Concepción. Nos vamos a separar brevemente y a la vuelta vamos a estar también con una invitada que también es de la casa de la universidad para hablar de la semana de votaciones y bastante polémicas en el proceso constitucional. ¿En qué va? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuáles son las propuestas? Lo vamos a analizar de regreso en Medios UDEC. Ni en la universidad, ni en el sistema público ni privado de salud en Chile, en ninguna parte, los problemas de salud mental se resuelven de manera individual. Por lo tanto, el diseño, el concepto, el paradigma es que la salud la enfrentamos, la salud integral,
como una comunidad. Hemos visto un aumento en nuestra universidad y en todas las universidades del CRUCH, del Consejo de Rectores y Rectoras de las universidades chilenas, un aumento en las consultas por salud mental. La salud mental no es un constructo que podamos abordar de manera unifactorial, sino que es multifactorial y sabemos que está tremendamente vinculada con la salud física, con el apoyo social, con los niveles de estrés habitual. En ese contexto, el tener este programa y poder tener esta experiencia demostrativa que nos permita evaluar los resultados y los indicadores de impacto es fundamental para seguir avanzando en estas materias. Nos parece importante que miremos la educación no solamente como el traspaso de contenido y la salud no solamente como la sanación del cuerpo, sino que tengamos este enfoque comunitario y que entre nosotros también seamos críticos y conscientes que lo que nos surge alrededor es consecuencia de algo más estructural y más profundo. Que como estudiantes no solamente estamos abocados a sacar una profesión y ejercerla afuera, sino que también tenemos un rol transformador. Encuentro que es una excelente iniciativa. Dentro del tiempo que yo llevo como jefe de carrera he podido visualizar las situaciones en las que están envueltos los alumnos, mucho más allá de lo que es el tipo académico, sino también del tipo personal. Y que existen este tipo de actividades, vislumbrar aquellos casos que puedan requerir mucha más ayuda en un futuro y atacar en forma preventiva, encuentro que es una muy buena solución. Es muy importante que los estudiantes también se animen a participar de esto, ya que la salud física afecta bastante en la salud mental que tenemos. Para mí este curso fue una manera muy divertida de poder integrarme mejor a lo que sería la universidad en este sentido y también claramente ayudar a mi salud mental a través de la actividad física. A partir de las 22 horas, TVU Televisión Universidad de Concepción está autorizado para emitir programación para mayores de 18 años. El grupo de medios de la Corporación Universidad de Concepción, Medios UDEC, está integrado por Diario Concepción. Revisa su papel digital en diarioconcepcion.cl y todas sus informaciones en sus redes sociales. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Sigue sus señales en televisión, cable operadores y redes sociales. Radio UDEC 95.1 FM, radioudec.cl y todas sus redes sociales. Y La Discusión, el diario más leído de la región de Ñuble. Ladiscusión.cl, Radio La Discusión 94.7 FM y sus multiplataformas. Medios UDEC, el grupo de medios de la Corporación Universidad de Concepción. Medios UDEC. Ya estamos de regreso en Medios UDEC y les presentamos con esta gráfica a la invitada que nos va a acompañar en este bloque, académica de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, siempre dispuesta para conversar sobre el proceso constitucional. Está Susana Riquelme ya en la mesa con nosotros. Susana, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente y contenta de estar acá conversando con ustedes. Han pasado muchas cosas esta semana y bueno, la semana pasada también, Jorge. Muchas normas aprobadas por parte del Consejo Constitucional. Susana, ¿cuál es su impresión o su balance desde Concepción respecto al trabajo que se está realizando en Santiago? Bueno, es complejo hacer un balance de todo lo que ocurrió este tiempo, pero la verdad es que uno lo que ve desde, digamos, desde una mirada más de la ciencia política, de los temas que estudiamos, es que lo que está sucediendo hoy día, como está quedando, ¿cierto?, esta propuesta o nueva propuesta de nueva constitución,
dista mucho, ¿cierto?, de lo que levantó este proceso constituyente, una segunda etapa, digamos, del proceso constituyente, entendiendo que el primero, ¿cierto?, fue levantado por la expresidenta Michelle Bachelet, y lo que viene luego, post-estallido social y acuerdo institucional, ¿cierto?, por la paz para levantar este proceso constituyente. La primera etapa, ¿cierto?, sabemos que se rechazó la propuesta que levantó el órgano constitucional, y esta segunda etapa, lo que se observa es que los temas comunes que la ciudadanía de distintas maneras ha levantado han quedado fuera de lo que hoy día se ve como las normas que se están aprobando, los temas que se están debatiendo, y por otro lado considero que lo que hay es una deuda importante por parte del Consejo, yo me atrevería a decir, en términos de la calidad y del nivel de discusión que se está llevando a cabo. Ya muchas de las normas propuestas no tienen muchas bases ni desde la ciencia política ni desde otras, ¿no?, para poder fundamentar las razones por las cuales se están llevando a cabo ciertas decisiones. Y eso la verdad es que daña mucho, ¿verdad?, el debate constitucional. Y nos preocupa, o en general preocupa, ¿cierto?, a las personas que tenemos este pensamiento desde la academia, porque el texto que está quedando, para mi gusto, digamos, es un texto excluyente, y que un texto que finalmente es un riesgo para la sociedad chilena y un retroceso en varios puntos de vista. Entonces yo en ese sentido creo que miramos con preocupación lo que está sucediendo hoy en día en este Consejo Constitucional. Ya vamos a detallar algunas de las normas, ¿cierto?, que se han ido aprobando, pero el día de hoy se realizó en la Universidad de Concepción una actividad muy interesante relacionada a la participación ciudadana. Lo decía muy bien Susana, este proceso no es el único que se ha realizado en Chile, es algo que ya se ha intentado desde la vuelta a la democracia en varias oportunidades, y queremos escuchar precisamente al encargado, al secretario ejecutivo de Participación Ciudadana de este proceso, Ignacio Irarrázaval, que nos señala las temáticas por las cuales la gente, ¿cierto?, más se inclinó, o cuáles son las demandas principales para este proceso, y luego veremos si distan mucho de lo que se ha ido votando precisamente en el Pleno. Escuchemos. Las preocupaciones del tema de medio ambiente, por ejemplo, están muy fuerte, el tema de descentralización está muy fuerte. Yo diría que temas más novedosos, está una preocupación importante por la gestión pública. Yo diría que eso es bien importante y novedoso. Hay una preocupación que el Estado sea eficaz. Yo diría que ahí hay un tema bien importante. También hay otros temas que emergen nuevamente, el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer, eso vuelve a aparecer nuevamente en las conversaciones. Ahí está, que el Estado vaya mucho más rápido, la descentralización, la equidad de género, temas medioambientales también. Eso ha sido materia de discusión, de polémica, pero también se cruzan muchas de las normas y de la discusión con temas valóricos. ¿Va por ahí también el problema, Susana, o el conflicto en llegar a un acuerdo? Sin duda. Bueno, de hecho tuve la oportunidad de poder estar en el seminario que se realizó durante la mañana, y efectivamente el proceso de participación que se realizó, ¿cierto?, hace algunos meses atrás, donde se levantó la voz de la ciudadanía de manera participativa a través de diferentes metodologías, ya, o sea, iniciativas populares de norma, diálogos autoconvocados, más focalizados, una consulta ciudadana. Releva, ¿cierto?, todos los temas que se estaban planteando, ¿cierto?, que lo planteaba el secretario ejecutivo, si no me equivoco, es su cargo dentro de la Secretaría de Participación Ciudadana, y por tanto ver que hay esta distancia, bueno, sin duda nos deja en esta preocupación. Efectivamente se coloca sobre la mesa y sobre la discusión constitucional hoy día muchos temas que tienen que ver más con una constitución ideologizada hacia un extremo de la política, donde un grupo de consejeros constituyentes no ha escuchado y no ha puesto oído, digamos, a esta participación. Si bien las expectativas de participación fueron diferentes, o la cantidad de personas que participó fue distinta al primer proceso, un número muy bajo. Exactamente, pero tenemos datos y tenemos información, y los temas son similares al primer proceso, o al anterior, al segundo, mejor dicho. Por lo tanto, que hoy día la paridad de género, por ejemplo, haya quedado fuera, tanto de entrada como de salida, que haya un riesgo, por ejemplo, de lo que significa la objeción de conciencia, la posibilidad del aborto en 3 causales, ¿no? Se hablaba, eso es un retroceso, dista mucho de lo que tiene que ver con lo que la ciudadanía quiere. Por otro lado,
se alude a la necesidad de mayor participación ciudadana. Incluso yo veía los datos que hablaban de mayor educación cívica, educación ciudadana, versus una propuesta que lo que busca es disminuir la cantidad de representantes que tenemos. O sea, hay una necesidad de participación, las puertas se abrieron en este segundo o en este tercer proceso, sin embargo pareciera que lo que se dijo, lo que la ciudadanía fue a decir, no se está considerando. Por lo tanto, los representantes que están allí, o un grupo mejor dicho, no está poniendo atención a lo que está sucediendo, y eso es preocupante en el fondo, porque finalmente daña la confianza que las personas tienen en poder también decir sí, voy a ir a participar porque mi voz va a ser escuchada. O sea, hay un tema valórico, por supuesto, pero hay cosas que no debiesen estar en la Constitución. Por ejemplo, la objeción de conciencia, los riesgos que eso considera. Hay una... Si hacemos un poco un recuerdo de lo que fue el proceso anterior, se planteaba mucho este tema de las fake news asociada justamente al trabajo que se realizaba y ciertas normas que se interpretaban, que se aprobaban en esa época, y se interpretaban de una manera como para colocar las reinterpretaciones que eran erróneas, digamos. Sin embargo, en este periodo no se ha visto ese hecho, digamos. No aparecen fake news. Lo primero es preguntarle por qué, y lo segundo, este proceso, al parecer, digamos, en base a lo que usted señala, no dista mucho de la captura que tuvo el periodo anterior, o sea, el proceso anterior, respecto a un sector, digamos, que fue también cuestionado en su época y que terminó con el rechazo de esa Constitución. Entonces, ¿no aprendimos nada? Bueno, eso es difícil de decir, ¿cierto? Si aprendimos o no aprendimos. Pero yo diría, y por eso el primer punto que planteaba es la necesidad de elevar la calidad de los debates, ¿ya? Elevar la calidad de lo que se está discutiendo, porque efectivamente no hay un sustento, no hay consistencia, no hay robustez en los argumentos que se están dando para poder decir, mira, por esto vamos a disminuir la cantidad de escaños. O sea, todavía no sabemos la fórmula, no sabemos qué método utilizamos. De hecho, estaba leyendo y hablaba con el profesor, un colega, Christopher Martínez, sobre la cantidad de escaños y aludíamos, revisábamos unas gráficas, ¿cierto?, donde desde la ciencia política se generan tanto escalas logarítmicas como escalas de tipo matemática, ¿cierto?, a través de distintas ecuaciones. Para la representatividad. Se calcula la representatividad, ¿cierto?, y Chile está muy por debajo de nuestra cantidad de escaños que tenemos en el Congreso. O sea, Susana, disculpa, ¿te refieres a la disminución de 155 a 138 en la Cámara de Diputados y Diputadas? O sea, si tú lo miras desde un punto de vista proporcional, ya lo que se habla desde la ciencia política es que a medida que, y estos son cálculos, digamos, o sea, podemos revisar distintas fórmulas, pero si la población va aumentando, es paradójico que nuestra representación en el Congreso vaya disminuyendo. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el método? ¿Verdad? Y por otro lado, bueno, lo que decía, ¿cierto?, de la paridad de género, o sea, lo mismo, o sea, si tenemos la mitad de mujeres en una sociedad, ¿verdad?, ¿por qué no están? Ahora, en relación al aprendizaje o no, yo creo que efectivamente hay situaciones que se van repitiendo, digamos, de distintas maneras, pero que se repiten. Y por otro lado, que había un punto que tocaste que es interesante, que es el de las fake news, ¿ya? Y también ahí cabe señalar que nosotros hicimos un estudio, que lo señalé en otro programa también, acerca de la difusión de fake news en el proceso constituyente anterior. Y efectivamente, por muchos convencionales constituyentes que en aquella ocasión iban por el rechazo, contribuyeron en la difusión de muchas fake news. ¿Y por qué hoy día eso no ocurre? Yo creo que eso también es importante que miremos, o sea, ¿por qué no ocurre esa discusión? ¿Ya? Y sin embargo, temas como podríamos decir que los temas complejos que se están abordando no tienen mayor contrapeso tampoco. O sea, ahí hay un tema que es importante analizar. Abordemos algunas de las temáticas, pero antes, para cerrar la actividad del día de hoy en torno a la participación ciudadana, tenemos voces de la Universidad de Concepción en torno a la importancia de las universidades, el rol que tienen estas instituciones también en la participación y en generar estos espacios para la ciudadanía. Escuchemos a la vicerrectora de Relaciones Institucionales y también vamos a escuchar a la directora a la vicerrectora de la UNIM y a la directora de Relaciones Institucionales. Aquí están. En las universidades y en específico nuestra universidad es un actor muy relevante del quehacer regionales tanto de Biobío como de la región de Ñuble, y precisamente hemos participado activamente en estos procesos recibiendo ¿verdad?, las demandas de la comunidad, generando
distintas plataformas, como por ejemplo todo lo que fue Foro Constituyente, un programa que efectivamente se dio en la versión anterior en el proceso constituyente propiamente tal. La participación ha sido relevada como algo importante, como algo necesario. La participación, por lo demás, en procesos políticos es un derecho humano hoy día reconocido en distintos estándares. Y en ese sentido, la Universidad de Concepción, fundada por y para la comunidad, con su espíritu pluralista, con su compromiso con valores como la democracia, la pluralidad, el respeto a los derechos humanos, ha participado en todas estas instancias de distintas formas. En distinta forma, entonces, el aporte de universidades como la Universidad de Concepción a este proceso y a los otros procesos constitucionales del país. Analicemos una de las noticias con nuestra invitada. Esta es de la semana pasada y tiene que ver con los derechos del agua. El Consejo aprobó exención de contribuciones y derecho al acceso al agua, 9 numerales del artículo 16 correspondiente al capítulo 2, uno de los más controvertidos, derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, fueron debatidos y votados durante la sesión de la semana pasada, el pasado jueves. Entre los puntos más destacados está la aprobación del derecho a la vivienda adecuada, se consagra por primera vez a nivel constitucional y señala que el Estado promoverá a través de instituciones estatales y privadas acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho con preferencia de acceso a la vivienda propia. Ahí viene una opinión de la consejera Paloma Zúñiga, además representante de nuestra zona. Un poquito más abajo, en esta noticia que ustedes pueden encontrar en procesoconstitucional.cl, encontramos otra opinión, ¿cierto?, del consejero Antonio Barquiesi, y más abajo tenemos, más opiniones y también el detalle de lo que señalábamos con el acceso al agua. Otra de las innovaciones constitucionales fue la aprobación del derecho al acceso al agua y el saneamiento, el que priorizará el consumo humano y su uso doméstico de subsistencia. Así también se habla de la disconformidad en el bloque de unidad para Chile, ¿cierto?, ya que difiere de la propuesta de la comisión experta. Esa es otra temática, Susana, lo que se entregó por parte de la comisión experta y lo que está haciendo el Consejo. En algún momento se habló que se estaba tratando de cambiar todo, y a lo mejor por ahí podemos ligarlo con estas desinformaciones, para que se llegue a una propuesta totalmente distinta a la del comité de expertos, que fue el anteproyecto que se presentó. ¿Cómo ves algunas de estas temáticas, en particular lo del agua, lo de las contribuciones, por ejemplo, que ha sacado también algunos reportajes periodísticos en donde representantes del Partido Republicano también tendrían propiedades de agua y por ahí estarían tratando a lo mejor de ajustar, señalan esos reportes, alguna norma? Bueno, ahí lo que se observa evidentemente es un tema de conflictos de interés, ¿verdad? Porque si no puedo votar algo en lo cual yo tengo, por ejemplo, propiedades, ¿no? Entonces ahí hay un problema que, a propósito de la pregunta de Jorge, ¿cierto?, cuando del proceso anterior, o sea, cada vez que esto ocurría se exacerbaba, ¿cierto?, lo que pasaba de hecho, hubo hasta un reportaje con todo lo que tenía cada uno de los convencionales constituyentes desde la época, y en esta oportunidad no lo he visto de esa forma. Sin embargo, se aprueba esta norma que cambia la palabra derecho por acceso, y eso hoy en día, donde tenemos poblaciones donde no tienen agua. Estamos hablando de un derecho, ¿cierto?, humano, básico, que en el fondo se cambia por la palabra acceso. Por lo tanto, eso, tal como decía ahí la opinión, ¿cierto?, debilita lo que desde el Estado, desde la acción pública, se puede realizar en torno a aquellas personas que tienen esa problemática tan grande. O sea, nosotros es muy difícil para muchas personas quizás imaginarse lo que es no tener agua, pero hay gente que lo tiene diariamente. Sí, en el caso de las contribuciones, solamente para complementar, es un reportaje de Interferencia. Beatriz Sevia tiene 4 propiedades afectas a contribuciones, pero dice que ninguna vivienda principal, ese es su argumento. Y otros 7 republicanos declararon domicilio en inmuebles de su propiedad afectos a este impuesto, que grava el 23% de las viviendas. O sea, se aprobó eliminar las contribuciones, pero también a través de este reportaje periodístico se determinó que tienen incluso más de 3, 4 viviendas. Entonces, las personas, ¿verdad? O sea, eso, por ejemplo, que tú estás comentando, es importante que las personas sepan que, por ejemplo, ¿a quiénes más afecta? A los municipios, ¿verdad? Porque ¿dónde se pagan esas contribuciones? Entonces, afecta, sin duda, y las personas comunes y corrientes que no tienen tantas casas, ¿cierto?, que no pagan esas contribuciones. Este es un impuesto, ¿cierto?, que se cobra a las personas que tienen más dinero en nuestro país. Entonces, ¿quién se está beneficiando con esa norma? Y que además queda a nivel constitucional. Claramente no está haciendo ni un beneficio, ni algo que tenga que ver con las personas propiamente tal que necesitan, y que en este caso estas contribuciones permitirían, ¿cierto?, que fueran invertidas de una forma diferente. Entonces,
Por eso insisto que esta Constitución, o lo que está redactándose, tiene mucho de excluyente y mucho de retroceso, y finalmente está siendo redactada con mucho sesgo, con una posición muy ideologizada hacia un extremo, donde un grupo de personas, ¿cierto?, se ha ido tomando la palabra, por decirlo de alguna forma, y es excluyente de la mayoría de las personas, en el fondo, menos participación, menos derechos, ya que son los temas que precisamente las personas necesitan, y en este caso beneficia principalmente a grupos privilegiados económicamente, no a los otros grupos. Respecto a lo que aparecía publicado y lo que acabamos de ver, derecho a una vivienda adecuada, eso fue lo que se aprobó, digamos. En el último proceso era vivienda digna. Se abrió toda una polémica en su época respecto a lo que se definía por vivienda digna. Ahora, al parecer, vivienda adecuada nos genera polémica, no entiendo por qué, porque ¿cuáles son los criterios para definir una vivienda adecuada en Chile? Por lo menos hasta ahora lo desconozco. Otra cosa que también se planteó la semana pasada, el tema de la aprobación de esta norma de la ley protege a quien está por nacer. Una diferencia tan sutil entre un qué y un quién. El qué visto como objeto y el quién visto como persona, que se plantea como, claro, hoy día justamente habría la posibilidad de eliminar el aborto en 3 causales. ¿Eso para usted cómo lo analiza? Porque, claro, no hay fake news, pero al parecer sí se generan dudas que no están siendo aclaradas y pueden ser interpretadas de acuerdo a posiciones ideológicas a futuro que pueden cambiar realidades que son hoy día súper relevantes dentro de Chile. Sí, yo creo que eso es grave, ¿ya? Yo creo que es uno de los grandes retrocesos. De hecho, hace poco la ministra de la Mujer y Equidad de Género, ¿cierto?, la ministra Orellana, hizo un balance de lo que ha sido el aborto en 3 causales y cómo ha sido utilizado, digamos, por las usuarias, las mujeres que han debido recurrir, ¿cierto?, a alguna de las causales para interrumpir su embarazo, de las cuales 4.600 alrededor ha sido la cifra total, de las cuales más de 800, casi 900 han sido por causas de violación, 2.000 y algo han sido por causas de inviabilidad fetal, si no me equivoco, y las otras han sido por riesgo de muerte de la madre. Por lo tanto, que hoy día esas mujeres y las mujeres, ¿cierto?, y las personas que se embarazan no tengan la posibilidad de abortar ante, por ejemplo, una violación, yo creo que es terrible, es grave, es un retroceso para las mujeres, enorme. Y eso es uno de los grandes cambios que generaría este cambio que está en la Constitución o esta norma que se ingresa. Y es terrible, digo, porque en el fondo plantea además no solo eso, sino que, por ejemplo, elementos como el uso de la píldora del día después, ¿ya? Y va de la mano también con la objeción de conciencia, o sea, en el fondo ambos están entrecruzados de cierta manera y ponen en riesgo la libertad y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, con cifra en mano, tampoco es que podamos decir, no, mira, en realidad, si es que lo quieren ver de un tema moral, no sé, no, es que esto se ocupaba para el aborto, no, o sea, las cifras tampoco hablan de que ha sido mayoritariamente para abortar en causa de violación, lo que ya es grave, o sea, estamos hablando de una violación, ¿ya? Dentro de las cuales también una cifra no menor, estamos hablando de adolescentes de 14, 15 años, ¿ya? Entonces, sinceramente creo que, lo digo como mujer, pero también como madre, como profesora, me parece que es terrible que hay un nivel de retroceso de ese tipo. Susana, para terminar, el tiempo siempre es breve, pero ¿cómo se proyecta con este tipo de votaciones, estas normas, ¿cierto?, tan polémicas, lo que va a ser la elección de diciembre? Porque la campaña, querámoslo o no, ya empezó, incluso las mismas votaciones de determinados consejeros y consejeras tienen que ver directamente también pensando en el a favor o en contra del mes de diciembre. ¿Cómo va a influir la votación en aquello? Pero antes de eso, y complementando un poco, porque lo que se cuestiona ahora es qué pasa después si es que se rechaza. ¿Termina el proceso constitucional? Porque también está abierto, porque a veces se pone esto también como una idea de, claro, si se rechaza no vamos a tener la posibilidad de hacer una tercera vía constitucional. Si se aprueba, se podría eventualmente reformar lo que se salga a partir del proceso de hoy día. ¿Qué pasa después en ese sentido, bueno, el escenario? Yo apuntaría, ¿cierto?, a mirar a ese escenario, de qué va a ocurrir después de diciembre, el 17 de diciembre, cuando tengamos el resultado en mano. Creo que
es importante y relevo, y debo decir que también salió en el seminario por parte de la profesora Hayes de la importancia del rol de los medios de comunicación, en particular de regiones como el nuestro, TVU, ¿cierto?, que estoy muy agradecida que me hayan invitado, de poder conversar estos temas y poder plantear, ¿cierto?, lo que esto significa para nuestro día a día una vez que, por ejemplo, si la ciudadanía votase a favor de... ¿Ya? Ahora, así como se ve, ¿cierto?, lo que dicen las encuestas, porque creo que no es lo mismo cuando las encuestas hablan de menos diferencia, creo que ahora ha sido sostenido, ya que hay una tendencia en contra, y además los partidos políticos, hasta la misma Evelyn Matei ha planteado que está en contra, digamos, de lo que se ha venido discutiendo, ¿cierto? Por lo tanto, hay una posibilidad importante de que el texto se vote en contra por la ciudadanía, ¿cierto? Porque en el fondo menos derechos, insisto, no tenemos derecho a los cuidados. Está difícil que superemos el 2% de representación política de las mujeres que hemos tenido a lo largo de la historia de Chile. Ya más de 4.000 y algo parlamentarios hemos tenido, 100 y tanto han sido mujeres, 2%. Y en relación, ¿cierto?, a lo que planteé, yo creo que el desafío viene, ¿cierto?, en que como sociedad pensemos cuál va a ser los pasos a seguir. Por una parte, ¿cierto?, está la idea de continuar con reforma, ¿ya?, o la idea de generar un nuevo proceso constituyente. Sea cual sea el escenario, yo creo que lo primero es considerar la incidencia de la participación ciudadana, ya que no ocurra, ¿cierto?, lo que ocurrió con este proceso, por ejemplo, donde la gente participó de todos los procesos, ¿cierto? Sin embargo, la discusión parece que no tomó en cuenta lo que la ciudadanía dijo. Y por otro lado, ¿cierto?, generar un espacio de reflexión. Yo creo que tomar esto con un poco de más calma, ir mirando a paso y también ir viendo qué es lo que es mejor y más conveniente, también desde un punto de vista ciudadano. Considerar la visión de la ciudadanía sobre cómo continuar creo que también es relevante. Yo creo que Chile requiere una nueva constitución, ¿ya? Es un anhelo de los años 90 en adelante. La vía, ¿cierto?, ya sea vía reformas o vía un nuevo proceso, tenemos que discutirlo como sociedad y ahí están todos los actores políticos y sociales a trabajar en ello. Bueno, tenemos harto para comentar todavía. Sin duda se vienen votaciones que van a estar también presentes en la discusión, en la opinión pública, en las redes sociales y, como no, en programas y en medios como Diario Concepción, la Radio Universidad de Concepción, Diario La Discusión y también TVU. Le agradecemos a Susana Riquelme siempre por su buena disposición para poder explicarnos, orientarnos y dar a conocer este proceso que siento también ha tenido mucha menos prensa que el proceso anterior, y eso a propósito de todas estas polémicas es lamentable. Muchas gracias, Susana, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Jorge, nos vemos la próxima semana, ya en el mes de octubre, en un nuevo Medio SUDEC. Y el nuevo balance también de la semana, que esperemos que sea tan noticiosa positivamente para Biobío. Eso es lo que esperamos, y también para Ñuble, porque hacemos pluralismo informativo desde estas dos regiones para el resto del país. Muchas gracias a todo el equipo, muy buenas noches.